Buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a pasar una clase sobre la erosión del suelo, eh, las causas de la erosión y los procesos de erosión, los tipos de erosión. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es la erosión, el concepto de lo que es la erosión. La erosión del suelo se puede definir como la remoción y pérdida de sus horizontes por la acción del agua, del viento y otros agentes que arrastran las partículas del suelo, como nutrientes, materia orgánica y otros componentes desde su lugar de origen a otros sitios. Ese es el concepto. También la erosión del suelo es el resultado de la erosividad de los agentes climáticos, lluvia o viento, y de la erodabilidad, que depende de las características de los suelos. La erosión, hay una fórmula para determinar la erosión que es igual a la erosividad por la erodabilidad. Esa es la fórmula, tienen que saberla bien cómo se determina la erosión. La erosión del suelo por el agua fue definida por Ellison en 1949 como un proceso de disgregación y transporte de materiales del suelo por los agentes erosivos, ¿no? Por la lluvia, el escurrimiento, son fundamentales en la erosión. Para que los procesos de erosión sucedan en un sitio, se requiere contar con energía, la misma que generalmente proviene de la lluvia, del agua, de escurrimiento y de la acción del viento. Entonces, no se olviden de eso, que se requiere contar con energía, ¿no? Concepto de lo que es el proceso de la erosión fue definido según Claes Sentis en 1977. Estos autores indican que la erosión se caracteriza por ser un proceso relativamente lento, es un proceso progresivo y un proceso irreversible, ¿no? Entonces, tarda la erosión, obviamente que tarda a veces mucho tiempo para ser erosionado un suelo, ¿no? O sea, se requiere largos años. Es progresivo porque la erosión provoca una disminución gradual de los rendimientos y finalmente el terreno se hace improductivo. Por eso es que necesitamos estudiar bien el tema de la erosión, porque los rendimientos, la erosión provoca una disminución gradual de los rendimientos hasta hacerse improductivo, porque hay una pérdida de nutrientes a la vez. Es irreversible porque la masa de suelo arrastrada suele ser irrecuperable, especialmente cuando su tasa o velocidad de formación es muy lenta. Entonces, tardan muchos años
y estos procesos mayormente son lentos. La pérdida de suelo por los procesos de erosión provoca a corto, mediano y largo plazo la disminución también de su fertilidad, sobre todo la fertilidad natural. Este deterioro se debe a que, por un lado, disminuye la profundidad efectiva del suelo, que es prácticamente la capa superficial, y por lo tanto las raíces tienen un menor volumen para explorar, porque mayormente en la superficie se desarrollan, en la capa superficial se desarrollan las raíces. Por otro lado, al disminuir su profundidad, existe menor cantidad de nutrientes y agua disponible para los cultivos. Entonces, no solamente es pérdida de nutrientes, sino también pérdida de agua disponible, ¿no? El agua disponible. Ahora, ¿cuáles son las causas o agentes de la erosión? Que muchas veces ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Saben que la lluvia erosiona el suelo, que causa un impacto, por ejemplo, las gotas de la lluvia sobre la superficie del suelo, sobre todo cuando está desnudo, producen la destrucción de sus agregados, o sea, la estructura prácticamente del suelo, ¿no? Y el transporte de sus partículas por salpique y escurrimiento. Al caer las gotas de lluvia también salpica, ¿no? Y hay pérdida de las partículas o destruye los agregados del suelo. El escurrimiento también es una causa, ¿no? O sea que las causas por la lluvia ocasiona la destrucción de los agregados y ocasiona también escurrimiento. Otro agente, otra causa de la erosión es la escorrentía, ¿no? O sea, estamos viendo causas. Escorrentía. La escorrentía, el agua de lluvia que no logra infiltrarse en el suelo. Primero, no es aprovechada por los cultivos y segundo, al fluir sobre la superficie de este genera flujos críticos de escurrimiento y gracias a su energía provoca la dispersión y arrastre de las partículas sueltas. Entonces, la escorrentía viene a ser otra causa o otro agente de la erosión. El viento. Saben también ustedes muy bien que las fuerzas del viento favorece el desprendimiento de transporte y deposición de partículas sueltas del suelo, ¿no? Hay movimiento de masa por el viento. Entonces, la acción del viento tiene mayor incidencia en zonas planas u onduladas onduladas, ¿no? Principalmente en la época seca del año, cuando los suelos se encuentran menos protegidos y sueltos. Entonces ahí actúa más el viento, viene a ser otra causa o agente de la erosión. También incide otra causa, otro agente es la gravedad, ¿no? En las tierras de ladera, la interacción de la humedad y la gravedad facilitan la remoción en masa del suelo, ¿no? Por ejemplo, coladas de barro, deslizamiento, derrumbes de tierra. Entonces también es otra causa de la erosión y eso lo vemos, ¿no es cierto?
por este lado de ida a la carretera Cochabamba, vemos que hay erosión por gravedad. Bueno, el hielo también y la nieve influyen. Claro que rara vez sucede esto en nuestro caso, en nuestro suelo, por el clima, pero también viene a ser una causa, ¿no? El, esto más incide donde hay glaciales, ¿no? Entonces ahí influye mucho porque hay un aumento de la temperatura fuera de lo normal por el cambio climático. Pueden provocar el arrastre de los materiales generando procesos de erosión atípicos. Otra causa o agente de la erosión es la fauna y las raíces. Igual tienen idea ustedes y saben que las raíces, la macro y mesofauna, favorecen la erosión del suelo debido muchas veces a la formación de madrigueras y nidos que perturban los suelos, además de la incidencia negativa de la cobertura vegetal. Entonces, se puede ver en las laderas, en los taludes, en los barrancos, ¿no? El crecimiento de raíces en forma horizontal en suelos, sobre todo poco profundos, o sea que las raíces se extienden más en forma horizontal. Y eso pues ayuda a aflojar los suelos, ¿no? Bueno, y el hombre también es otro agente o viene a ser la influencia humana una causa también de la erosión, ¿no? Por ejemplo, el uso inapropiado de los recursos de la tierra por el hombre y el uso de tecnología inadecuadas al medio constituyen una de las principales causas que favorecen la erosión de los suelos. Eso cuando no sabemos manejar los suelos, no sabemos qué tipo de suelo y cómo se hace el manejo de acuerdo a los tipos de suelo. Entonces, vuelvo a repetir cuáles son las causas y los agentes de la erosión: la lluvia, la escorrentía, el viento, la gravedad, el hielo y la nieve, la fauna y raíces y también el ser humano. Entonces, vamos a pasar a explicar los factores que aceleran o retardan la erosión, ¿no? Y esto es importante también que ustedes sepan de que hay varios factores que pueden acelerar la erosión o pueden retardarla. Por ejemplo, factores climáticos, ¿no? Las características de las precipitaciones pluviales, por ejemplo, la intensidad y la distribución de las lluvias. Cuando es elevada o la velocidad del viento son los principales factores que inciden sobre la erosión del suelo, ¿no? Entonces, depende de las características de la lluvia. En este caso, mayormente de la intensidad y de la distribución. Eso en cuanto a factores climáticos, ¿no? Por ejemplo, la erosión, así las lluvias de mayor intensidad, o sea, mayor cantidad de, o lo que se quiere decir, mayor cantidad de lluvia por unidad de tiempo, tiene mayor energía cinética, o sea, más fuerza, digamos, y por lo tanto mayor poder erosivo. O sea que mientras más fuertes las lluvias, mayor es la erosividad de los suelos, sobre todo
en las zonas que son tropicales. ¿Y eso que provoca? Una mayor dispersión de los agregados, o sea, destruye los agregados del suelo y un arrastre de las partículas por el agua de escurrimiento, ¿no? Eso por la lluvia. Mientras que los vientos tienen mayor incidencia en la época seca del año. Entonces, ese es el clima, entonces es un factor que acelera o puede retardar la erosión, porque puede que llueva muy fuerte, como puede ser que también no llueva y el suelo esté seca. Entonces provoca también una erosión en el suelo, puede ser acelerándola o retardándola por el arrastre de las partículas del agua y el escurrimiento. Otro factor es la forma del terreno, ¿no? Es decir, que ustedes saben que en Bolivia hay una diversidad de suelo y tenemos zonas con pendientes, ¿no? Y ahí influye la pendiente, obviamente se erosiona por las pendientes también, ¿no? También por la longitud de la pendiente, porque pueden haber pendientes de larga longitud, ¿no? Y el grado de inclinación del terreno. Entonces, mientras más pronunciado, más se erosionan pues los suelos, ¿no? Cuando se incrementa la pendiente y la longitud de las parcelas de cultivo, el agua de escurrimiento incrementa su caudal y velocidad, se llama caudal del agua, y también la velocidad, por consiguiente su capacidad para arrastrar las partículas del suelo aumenta considerablemente. El grado de la pendiente y su perfil inciden más en la erosión que la longitud de la pendiente. Entonces, fíjense qué tan importante es el grado de la pendiente, ¿no? Para ser erosionado el suelo. Esto, por ejemplo, en el altiplano, los valles, los pequeños productores utilizan las laderas de serranía y colinas para la agricultura. Lo vemos por este lado de la carretera Cochabamba, ¿no? Debido a la escasez de tierra o para escapar al efecto de las heladas también, ¿no? Entonces, buscan ambiente que no afecte su cultivo. Igual las inundaciones también es otra forma de cómo se erosiona el suelo. Entonces, la forma del terreno favorece la erosión de los suelos debido a que no utilizan prácticas adecuadas para la producción de cultivos en contorno, porque tienen que hacerlo en contorno, en terrazas o barreras. La tasa de erosión es mayor en la base de una pendiente convexa que al final de una pendiente uniforme. No es lo mismo, ¿no? Entonces, la tendencia de la erosión en una pendiente cóncava es menor debido a que los sedimentos son depositados en la base y reducen la erosión de la parte alta. Bueno, eso en cuanto a la forma del terreno. Hemos hablado de los factores que aceleran o retardan la erosión. Los factores climáticos, repito otra vez, forma del terreno, y también influye el material geológico, el tipo de material del que está formado el suelo, ¿no? Tipos de roca y minerales.
también inciden sobre una mayor o menor susceptibilidad de a la erosión. Por ejemplo, los suelos formados a partir de pizarras, limonita y esquisto, que son minerales secundarios. Todo esto son muy susceptibles a la erosión debido al alto grado de diaclasamiento o fracturamiento de las rocas. Como son rocas y minerales que provienen de las rocas sedimentarias, entonces por su estructura así no dura, o sea, más con más agua, porque eso quiere decir que estos minerales tienen más agua, son muy susceptibles a la erosión debido al fracturamiento de las rocas, creando suelo inestable geológicamente. O sea, obviamente que este tipo de suelo no es estable. Entonces, este tipo de rocas se presenta en amplias zonas del país, sobre todo en los valles, ¿no? Entonces, eso es cómo influye el material geológico, que depende mucho del tipo de material, ¿no? En estos casos, estos minerales que les he mencionado, las pizarras, las limonitas y los esquistos, que son prácticamente minerales secundarios, son muy susceptibles a la erosión. Otro factor que acelera o retarda la erosión son las características del tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, las propiedades del suelo como su textura, dependiendo de las texturas, del contenido de materia orgánica, de la estabilidad de los agregados. Los agregados son los terrones, ¿no? Que las partículas del suelo se forman juntando agregados, formando agregados, mejor dicho. Entonces, depende entonces de la estabilidad de los agregados del suelo. Depende también de la tasa de infiltración, de las características del complejo de cambio y las propiedades mineralógicas de sus arcillas inciden de gran manera sobre la resistencia del suelo a la erosión. Así que aquí tenemos que ver el tipo de textura que tienen esos suelos. Entonces, depende de eso para que se erosionen más rápido o sea más acelerada la erosión, dependiendo del tipo de las características y de las propiedades de esos suelos. Cuando en los suelos predominan las partículas, por ejemplo, de arena y limo, presentan bajo contenido de materia orgánica. Entonces, existen ahí, en ese caso, cuando hay poco materia orgánica, obviamente los agregados son más susceptibles a la estabilidad, o sea, son menos susceptibles, o sea que no tienen estabilidad los agregados cuando hay poco contenido de materia orgánica. Entonces existe en este caso una mayor susceptibilidad a la erosión, debido a que estas partículas no tienen propiedades coloidales, ¿no? Y por lo tanto no forman agregados estables. En este caso, los suelos que tienen propiedades coloidales son las arcillas. Entonces, esos tardan más en erosionarse. Por eso es que dice, depende de las partículas o de las propiedades coloidales, ¿no? Como estos que no tienen propiedades coloidales, no forman agregados estables. Por eso es que se erosionan más rápido
o son más susceptibles a la erosión. Otro factor que acelera o retarda la erosión es la cobertura vegetal. Es muy importante para regular los procesos de erosión de los suelos porque intercepta el impacto directo de las gotas de la lluvia. La cobertura, por ejemplo, vegetal, ayuda a regular los procesos erosivos de la siguiente manera, ¿no? O sea, al caer las gotas, amortigua el impacto de las gotas de agua sobre el suelo, minimizando de esta manera la destrucción de los agregados y el arrastre de sus partículas. ¿Cómo más puede influir la vegetación? Las raíces de las plantas también ayudan a sujetar las partículas del suelo y al incorporar cantidades importantes de materia orgánica favorecen la estructuración del suelo. O sea, en otras palabras, la cobertura vegetal es importante para la estructura y entonces al haber una buena estructura, los suelos no se erosionan tan rápido. Entonces, la cobertura vegetal, al aumentar la rugosidad de la superficie del suelo, ayuda a reducir la velocidad del agua, ¿no? Entonces, aquí más bien retarda cuando hay más materia orgánica. Por otro lado, podemos decir que los tallos, las ramas y las hojas sobre el suelo actúan como barreras o trampas que retienen las partículas arrastradas por el agua. Evita que haya arrastre de partículas, todo este material orgánico, como las ramas y las hojas. Los tallos también, ¿no? Las plantas favorecen el balance hídrico del suelo. Y saben, cuando hay más materia orgánica en el suelo, entonces las plantas favorecen el balance hídrico del suelo, ya que gracias a su transpiración absorben continuamente la humedad del perfil del suelo y por consiguiente puede almacenar nuevas láminas de agua luego de una lluvia, evitando de esta manera la formación de agua sobrante. A veces hay inundaciones, ¿no es cierto? Entonces, las plantas más bien favorecer el balance hídrico del suelo. Entonces, de esa manera, la cobertura vegetal ayuda a regular los procesos erosivos, ¿no? Entonces, a través del amortiguamiento del impacto de las gotas de agua, las raíces de las plantas que ayudan a sujetar las partículas del suelo, la cobertura vegetal que aumenta la rugosidad de la superficie del suelo y también favorecen el balance hídrico. También las actividades humanas. Siempre está el factor humano como cómo pueden acelerar o retardar los procesos de erosión, ¿no? Por ejemplo, los tipos y técnicas de cultivo que maneja o el manejo de los suelos, ¿no? El grado, por ejemplo, de parcelación de los predios, ¿no? El tamaño y forma, a veces también eso influye a la erosión. No pueden, por influencia humana, pueden acelerar más bien en este caso cuando hay parcelación de los predios. También las vías de comunicación, ¿no? Son factores
humanos que en algunos casos erosionan los suelos, ¿no? Con la extracción, por ejemplo, de materiales, explotación de minerales, etcétera, ¿no? Pero eso digamos que no es tan común en nuestro medio, ¿no? Puede ser en otras zonas donde hay extracción de materiales o explotación de minerales. También los aspectos socioeconómicos vienen a ser un factor que aceleran o retardan la erosión del suelo. Por ejemplo, el crecimiento de la población, ¿no? Obviamente que hay la presión creciente sobre el recurso suelo por el aumento de la población, y no solamente aumento de la población humana, sino también animal, ¿no? Puede haber escasez de tierras agrícolas, parcelación excesiva de la tierra, como lo que ha estado sucediendo por acá en estas zonas, ¿no? Tropicales, sobre todo en la Chiquitanía. Entonces, eso hace muchas veces también la pobreza, la falta de percepción sobre la fragilidad del suelo a la erosión, ¿no? Entonces es importante mencionar también que la elevada demanda internacional por productos agrícolas de alto valor nutritivo hace que también haya una degradación más acelerada de los suelos, ¿no? Que está provocando la ampliación de la frontera agrícola con el monocultivo o la intensificación de uso de las tierras en zonas frágiles, ¿no? Aquellos, por ejemplo, las personas que hacen parcelamiento muchas veces o asentamientos humanos, muchas veces no conocen el tipo de suelo y lo que hacen más bien es con el manejo del cultivo, lo que hacen más bien es acelerar estos procesos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de algunos cultivos que son de alto valor nutritivo, por ejemplo, como la quinoa y otros productos, ¿no? Bien, entonces repetimos cuáles son los factores que aceleran o retardan la erosión. Factores climáticos, forma del terreno, material geológico, características del suelo, la cobertura vegetal, las actividades humanas y los aspectos también socioeconómicos. Ahora vamos a ver las clases de erosión. La erosión, ustedes conocen así, en el colegio también ven esto de la erosión, de los tipos de erosión. Hay la erosión geólica, la erosión inducida o antrópica, que es la humana, que por influencia humana están los procesos erosivos, la erosión hídrica, después mayormente digamos esas, ¿no? Vamos a ver, pero es importante mencionar que la erosión es ocasionada, en este caso cuando hablamos de la erosión geológica, es ocasionada por la acción constante de diversos fenómenos que ayudan a la meteorización geológica y constante modelación de la configuración de la corteza terrestre y del paisaje, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones naturales generalmente existe un equilibrio dinámico entre la erosión y la formación del material edáfico, ¿no? Hay
los procesos de meteorización son considerados, digamos, como erosión geólica, ¿no? Ese proceso de meteorización, de transformación de las rocas, ¿no? Viene a considerarse como una erosión geólica. También está la erosión inducida o antrópica, ¿no? La intervención, por ejemplo, del hombre sobre los bosques, las praderas, las tierras de cultivo, está siempre modificando de manera acelerada los procesos naturales de equilibrio del suelo con su entorno. Entonces, esa erosión se llama inducida o antrópica. Después tenemos los procesos erosivos, ¿no? Se llaman procesos erosivos a la forma y grado en que cada uno de los agentes degradantes de la erosión actúan sobre el suelo para favorecer la erosión. Entonces, estamos hablando de procesos erosivos, ¿no? Como clases de erosión. También está la erosión hídrica, que ustedes también ya tienen idea de lo que es la erosión hídrica. Se debe a la acción del agua, ¿no?, sobre la superficie del suelo. Entonces, estos agentes son los que, lo que causan la erosión, la lluvia y la escorrentía. Entonces, esa es la erosión hídrica. Ahora, ¿cómo actúa la acción de la lluvia? Las gotas de lluvia caen sobre la superficie del suelo con una determinada fuerza cinética. Eso no se olviden de que a veces la lluvia puede erosionar por la fuerza cinética, ¿no? Constituyen una causa principal para el desprendimiento de las partículas de los agregados del suelo. La destrucción y dispersión de los agregados es un proceso complejo que depende de la fuerza de la energía cinética, con lo cual las gotas de lluvia impactan sobre el suelo. Entonces, la cantidad de suelo dispersado y salpicado depende del tamaño de las gotas de agua. En este sentido, mientras más grandes son las gotas de lluvia, mayor será la dispersión de las partículas. También hay que tomar en cuenta las características de las gotas de la lluvia. Del tamaño, ¿no? Por ejemplo, generalmente las gotas tienen diámetros comprendidos entre 1 y 4 milímetros. A partir de 0,5 milímetros ya se considera como lluvia. Entonces, las lluvias de poca intensidad se caracterizan por tener gotas pequeñas, mientras que las de gran intensidad, típicas de las zonas tropicales, por ejemplo en este lado del Chapare, están conformadas por gotas grandes. Entonces, la velocidad de la caída de las gotas de lluvia está determinada principalmente por el diámetro de las gotas, no se olviden. Generalmente las gotas tienen diámetros comprendidos entre 1 y 4 milímetros. Entonces, la velocidad de las gotas de lluvia está determinada principalmente por el diámetro de las gotas, ¿no? Y luego por la gravedad y la resistencia del aire y del viento. Entonces, no se olviden que la intensidad de las lluvias expresa la cantidad de agua caída por unidad de superficie y por unidad de tiempo.
y sus valores se determinan con ayuda de un pluviógrafo, ¿no? A veces se determina la intensidad de lluvia y el instrumento se llama pluviógrafo. La intensidad de una lluvia es uno de los factores utilizados para evaluar su erosividad. En este sentido, la intensidad de una precipitación determina la capacidad para dispersar el suelo superficial. Obviamente que la intensidad influye, pues mientras más fuerte la lluvia, más dispersa el suelo, ¿no? Superficial. Pero eso está relacionado con el tamaño y velocidad de las gotas, no olvidar eso. Bien, entonces el valor a partir del cual una lluvia empieza a ser erosiva ha sido fijada en 12.7 milímetros en forma independiente del tiempo. Algunos autores fijan en 30 milímetros por hora, mientras que otros establecen la tasa de 50 milímetros por hora. Para la parte, por ejemplo, occidental del país, se ha visto por conveniente utilizar las intensidades de lluvias mayores a 12.7 milímetros, debido a que las investigaciones realizadas han demostrado que a partir de este valor existe problemas de erosión. ¿Ya? Entonces el valor a partir del cual una lluvia empieza a ser erosiva, estamos dando a partir de 12.7 milímetros. La distribución también estacional de las lluvias durante el año también influye sobre la erosión, ¿no? Especialmente si el periodo vegetativo coincide con la época de lluvia. Esto se debe a que al inicio del periodo de crecimiento de los cultivos, los terrenos se encuentran recién preparados y poco protegidos. Obviamente que cuando ya hay vegetación, o sea, hay un crecimiento, mejor dicho, vegetativo, están más protegidos los cultivos. Este aspecto es de suma importancia, especialmente en el occidente del país, donde se siembra con las primeras lluvias de octubre, de noviembre y de diciembre. Bueno, y entonces, pasando al tema de lo que es la energía cinética de la lluvia, también hay una formulita para determinar la energía cinética de la lluvia, que es igual, expresada en una ecuación de 1 sobre 2 por la cantidad de masa de agua por segundo y por la velocidad terminal de las gotas, ¿no?, de agua. Entonces hay una formulita ahí, ¿no?, que la energía cinética, que está expresada en E y como sufijo C, energía cinética, es igual a 1 sobre 2 sobre la cantidad de agua por segundo y la velocidad terminal de las gotas. Entonces esa formulita de la energía cinética hay que también aprenderla, porque la energía cinética de las gotas de lluvia depende de su tamaño y de su velocidad de caída. No se olviden de eso. Entonces existe una relación directa entre el diámetro de las gotas, su masa, la velocidad y la energía cinética. La relación entre la intensidad de la lluvia y su energía cinética viene dada por una ecuación también, ¿no?, que esa ecuación es igual a 11.89 más 8.733 por el logaritmo de la intensidad en milímetros por hora. Entonces, hay una formulita para determinar también la energía cinética.
Entonces, pero hay que saber por consiguiente la relación directa que hay entre el diámetro de la gota, su masa y la velocidad y su energía cinética. Hay un cuadro en este libro de Orsac. Hay un cuadrito ahí donde está la intensidad de la lluvia y su relación con la energía cinética. Entonces hay que revisar eso, cómo se calcula la energía cinética y la relación que tiene con la intensidad de la lluvia. La acción de la escorrentía también es uno de los agentes importantes para el transporte de las partículas del suelo durante el proceso de erosión, ¿no? Que la escorrentía también es un agente de erosión del suelo, pero es que eso transporta partículas del suelo durante el proceso de erosión. Es el agua de escurrimiento, ¿no? Y cuando comienza a llover, el agua que cae sobre el suelo va dispersando, o lo que es lo mismo, disgregando sus agregados, especialmente en suelos descubiertos, ¿no? Y el agua logra infiltrarse hacia los horizontes inferiores y puede almacenarse. Entonces eso se llama escurrimiento. Sin embargo, esta situación puede producir el taponamiento paulatino de los poros por el escurrimiento, ¿no? Puede ser también el hinchamiento de los poros, que se refleja en la disminución de su tasa de infiltración y la formación del escurrimiento, ¿no? Entonces, en este sentido se forma agua de escurrimiento o escorrentía cuando la precipitación pluvial es mayor a la tasa de infiltración del suelo. A partir de este momento, cuando se puede iniciar el transporte de las partículas sueltas del suelo. No se olvide, la precipitación pluvial tiene que ser mayor a la tasa de infiltración del suelo para que se produzca la erosión por acción de escorrentía. Y bueno, la erosión eólica es el resultado, pues, de la acción del viento sobre la superficie del suelo, ¿no? Los principales factores que intervienen en la erosión eólica son el clima, el suelo, la vegetación, lo que hemos mencionado, la topografía, ¿no? Que parece ser también un factor de menor importancia, pero ocasiona también erosión eólica. La longitud de la superficie influye generalmente sobre el movimiento del suelo. Entonces, en general, este tipo de erosión la erosión eólica se produce fácilmente en zonas áridas y semiáridas, ¿no? Acá más es la erosión eólica y la hídrica, ¿no? En tiempo de lluvia. Entonces, a veces, digamos, las épocas también, cuando llueve, influye en la erosión, ¿no? O pueden retardar o acelerar los procesos de erosión. Estos factores son común verlos, por ejemplo, en nuestra zona, en los lugares secos, en unas zonas donde, por ejemplo, el Chaco, que es seco, ¿no es cierto? Y se encuentra bastante, estos suelos pues no tienen mucha vegetación, están más descubiertos, sin cobertura vegetal, o son barbechos. En razón, no es igual que esta zona donde hay más árboles, más el crecimiento de la vegetación más alta. Entonces, en razón a que la época influye muchísimo y la zona, ¿no? Para la erosión eólica.
las partículas del suelo que se mueven por acción del viento se debe principalmente a la fuerza que ejerce el viento contra la superficie del suelo. Esta función de la velocidad del viento varía según la altura sobre el suelo. A nivel del suelo, la velocidad del viento es mínima y va aumentando proporcionalmente al logaritmo de la altura. También esto es importantísimo tomar en cuenta, ¿no? Cuando la erosión eólica es más fuerte, ¿no? Depende de la altura, digamos, ¿no? Entonces puede ser más acelerado o más retardada o más lenta la erosión eólica. A nivel de suelo, la velocidad del viento es mínima y va aumentando proporcionalmente al logaritmo de la altura sobre la superficie. Entonces ahí fíjense que esa velocidad depende de la altura, ¿no? Luego hay una capa de corrientes laminares de viento y por último el viento se mueve con turbulencia y es en esta capa donde se ponen en movimiento las partículas. Entonces la velocidad del viento es importante para la erosión de los suelos, ¿no? Tomar en cuenta eso, que el viento y su velocidad influyen mucho. La velocidad mínima necesaria para que un viento pueda erosionar las partículas más susceptibles es de 0.1 milímetros. Es de unos 15 kilómetros por hora a una altura de 0,3 metros. Las partículas finas, debido a su alta cohesividad o altura del viento, son más difíciles de erosionar. Entonces, por ejemplo, acá en Santa Cruz, que hay presencia de viento fuerte, como ráfagas, ¿no? Arriba de 100 kilómetros por hora los vientos, entonces tienen sus graves consecuencias. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es las formas del movimiento de las partículas, ¿no? El viento transporta las partículas erosionadas en 3 formas distintas: por saltación, por arrastre superficial o rectación y suspensión. Entonces, son 3 formas de cómo se mueven las partículas del suelo por erosión. Saltación se produce con las partículas cuyo tamaño oscila entre 0,05 y 0,5 milímetros. Hay no se olviden, lo han llevado en suelo, es una clasificación de las partículas inorgánicas del suelo de acuerdo a su tamaño, ¿no? Entonces, y le damos un nombre textural de acuerdo a su tamaño. Entonces, estas partículas que oscilan entre 0.05 y 0.5 milímetros producen la saltación que le llaman, ¿no? Entonces, para erosionar los suelos por saltación, algunos investigadores plantean que para erosionar las partículas de 0,1 a 0,15 milímetros en un medio seco se necesita por lo menos vientos de 14 kilómetros, ¿no? Eso cuando las partículas sí están entre 0,1 y 0,15 milímetros y en un medio seco. Entonces se necesita por lo menos vientos de 14 kilómetros por hora para que estas partículas puedan ser arrastradas en saltos de diferente amplitud que resulta del choque y rebote de la arena impelida por el viento o rectación.
También hay el arrastre superficial, ¿no? Aquí también hay que tomar en cuenta el tamaño de las partículas. Las que están entre 0,5 a 2 milímetros van rodando por la superficie del suelo por su tamaño, ¿no? Movida principalmente por los choques con las partículas de saltación y en menor medida por la fuerza del viento. Entonces, son formas de movimiento de las partículas por saltación, por arrastre superficial, por suspensión. Entonces, las partículas de menor tamaño y peso pueden flotar por acción del viento. Normalmente estas partículas por su tamaño no sobresalen a la capa turbulenta, pero son golpeadas por las que se encuentran en saltación y se ponen en movimiento. Entonces, también es una forma de movimiento de las partículas. Entonces, la forma de movimiento de las partículas, repito, es por saltación, por arrastre superficial y por suspensión. Ahora vamos a hablar sobre la erosión hídrica. ¿Ya? La erosión hídrica puede ser erosión laminar, erosión en surco, erosión en cárcava y la remoción en masa. También existen las coladas de barro y los deslizamientos de tierra, los sifonamientos, los derrumbes o desprendimientos. Eso entonces lo podemos repetir como forma de erosión hídrica. Entonces, la erosión puede ser entonces laminar, en surco, erosión en cárcava, erosión por remoción de masa. Están las coladas de barro, también los deslizamientos son, bueno, esas son formas de erosión, ¿no? Entonces la erosión puede ser, entonces la laminar, esta erosión se inicia en la cabecera de las laderas, ya que por lo general el agua de escurrimiento recién comienza a concentrarse en la parte media y baja de acuerdo al micro relieve que presenta. Entonces ahí se puede dar la erosión laminar, ¿no? En las cabeceras, en la cima de las laderas. Aunque a esta forma de erosión casi no se presta atención y se le resta la importancia necesaria, pero es importante también porque ocasiona una erosión que se la llama erosión laminar y puede perderse la materia orgánica, ¿no? Y las tierras también, las tierras vistas desde el aire comienzan a presentar manchones con colores más claros que corresponden a las capas inferiores del suelo, ¿no? Eso por la erosión laminar. La erosión en surco, a medida que el agua de escurrimiento superficial baja por la pendiente, va concentrándose cada vez más en las micro depresiones del terreno, formando pequeños cauces o canales de evacuación del agua. Entonces la velocidad que alcanza el agua de escurrimiento en estos pequeños canales permite la profundización y arrastre del material y formación de los surcos por erosión, ¿no? Entonces la erosión en cárcava son canales mucho más amplios y profundos que los surcos de erosión formados por el agua de escurrimiento. El agua de lluvia que se concentra en los surcos de cultivo, huella de los tractores, surcos de erosión, senda de los animales, va acumulando cada vez más en el tiempo. Entonces, y la remoción en masa es otra forma también de erosión que compromete no solo la superficie del suelo, sino también su interior, ¿no? Hay veces que hay remoción de masas grandes, ¿no?
que se debe a la acción conjunta de lubricación de la humedad y la acción de la gravedad. Estas son formas también muy comunes de ver, ¿no? Ahora, ¿qué son las coladas de barro? Esta es otra forma de remoción en masa que se produce cuando los suelos sedimentarios de ladera no gozan de propiedades cohesivas. Son suelos con bajos o nulos contenidos de arcillo y no presentan superficie y cobertura vegetal, ¿no? Entonces, esa es la remoción en masa. Se producen los suelos sedimentarios, o sea que son fácilmente de removerse, ¿no? Entonces no tienen esa cohesividad que tienen, por ejemplo, los suelos arcillosos, son más estables, ¿no? Entonces, y tienen más cobertura vegetal. En este caso se llama coladas de barro. Cuando llueve en forma abundante, por ejemplo, y la capa superficial se satura de humedad, el suelo se transforma en un fluido viscoso que se mueve en sentido de la pendiente, arrastrando y cubriendo viviendas y tierras de cultivo en las partes bajas. Eso lo vemos también muy común en nuestra zona. También hay deslizamientos de tierra, ¿no? Son formas violentas de remoción en masa en terrenos de ladera que descansan sobre horizontes impermeables arcillosos, debido a que el agua de lluvia no se percola fácilmente y va sobresaturando las capas superficiales del suelo. Entonces esa humedad acumulada favorece la formación de un plano de deslizamiento. Es lo que vemos por las carreteras Cochabamba, ¿no? Que se van humedeciendo hasta que hay deslizamiento de tierra, ¿no? Entonces, y los sifonamientos, algunos suelos formados en terrazas también, y pie de monte o sobre conglomerados y otros materiales sedimentarios, donde los suelos contienen importantes contenidos de materiales lisiviantes y grados elevados de solubilidad que descansa sobre materiales gruesos, pueden presentar procesos de sifonamiento. Ese es un movimiento vertical y circulación subterránea del agua en este tipo de materiales. Entonces eso ayuda a disolver sus componentes solubles y favorece la formación de cuevas y huecos subterráneos. Esos son los sifonamientos. También hay derrumbe o desprendimiento, ¿no? Por ejemplo, en la orilla de los ríos, los arroyos, las quebradas y taludes de las carreteras, los derrumbes suceden debido al socavamiento que sufren sus bases por el flujo de agua, ¿no? El material generalmente, porque aquí también depende del tipo de material coluvial o aluvial que se encuentran en los bordes que sufren derrumbes o desprendimientos, ¿no? Al debilitarse sus paredes o encontrarse sin un apoyo en su parte inferior. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias y efectos de la erosión? Pero no solamente tenemos que ver, digamos, los tipos de erosión, las causas o los agentes, sino también cuáles son las consecuencias que produce esa erosión eólica e hídrica, ¿no? Bueno, daños directos como la pérdida de la siembra, la dificultad del laboreo. Esto es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo ahora ustedes que están llevando esta materia de manejo importante. Aquí vemos cómo a veces se manejan los suelos, ¿no? Puede haber pérdida de la siembra, dificultad del laboreo, ¿no? Pérdida de suelo, pérdida de capacidad de almacenamiento de agua, por ejemplo, donde se taponean los suelos por partículas pequeñas, ¿no? Entonces hay pérdida de la capacidad de almacenamiento de agua, hasta la porosidad pues influye, ¿no? Entonces
pierde su capacidad de almacenar agua debido a la reducción de su profundidad y las características no favorables de las capas inferiores. Después también puede haber pérdida de áreas de cultivo, ¿no? Hay veces que por erosión hídrica o por también eólica, deposición de materiales en otros lugares, ¿no? O partículas por el viento, por el agua también. O sea, son pérdidas de áreas de cultivo. También daños indirectos. Bueno, hay daños también indirectos, ¿no? Por ejemplo, los sedimentos producto del arrastre ocasionados por el viento, por el agua, pueden directamente sedimentarse sobre otras tierras agrícolas, produciendo una disminución de su fertilidad natural, ¿no? Porque hay un depósito de materiales gruesos en suelos de buena calidad. Entonces, esos son daños indirectos, ¿no? Por eso es bueno conocer las características de los suelos, conocer la tasa de erosión anual. Después hay que conocer los rendimientos de los cultivos, contar con información climática del lugar. Bien, entonces hasta aquí, digamos, vamos a terminar esta clase. Ustedes pueden leer desde la página, desde la página 44 hasta la 64 del libro de Orsá, que es el libro que se llama El recurso el autor es Vladimir Orsá. El título del libro es El recurso suelo, principios para su manejo y conservación. Ustedes pueden utilizar otra bibliografía, ¿no? Bastante bibliografía en internet sobre estos puntos. Entonces, si hay alguna duda, si no lo comprende, digamos, con esta bibliografía, uno puede revisar otra bibliografía, pero aquí, digamos, hemos hablado sobre el concepto de lo que es erosión, las causas de la erosión, los tipos de erosión que existen, ¿no? Y los agentes que aceleran o retardan la erosión del suelo. Entonces son un tema muy importante en esta materia, entender esto de la erosión. Más adelante va a ser más complicadito, entonces si ustedes entienden bien este tema, van a poder comprender lo demás, ¿no? Entonces, aquí voy a terminar la clase, joven. Vamos a tratar de ir a mirar sus cultivos, sus ensayos, cómo está yendo, si están respondiendo, si no responden, pues ya saben ustedes que la práctica vale 50%, ¿no? Porque es ahí donde van a aprender más ustedes, ¿no? Como dicen, haciendo. Hay que, en este caso, cuando se hacen las prácticas, siempre les aconsejo yo que sean bien observativos, ¿no? Por ejemplo, cuando llueve y están germinando los cultivos, uno puede ir a mirar después de una lluvia si hay encostramiento, si no hay, si ha influido la lluvia en la germinación, de repente no ha germinado porque se ha encostrado. Entonces uno tiene que ser bien observador desde que siembra hasta que termina el proceso del cultivo, ¿no? Que es con el ciclo terminal del cultivo, ¿no? Entonces uno ahí va aprendiendo, tienen que registrar datos de siembra, ya me imagino que el ayudante les ha explicado esto, plantas por metro lineal, cuántas plantas en un metro,
altura de planta, ¿no? Cuándo florece, cuánto ha sido el ciclo del cultivo. Entonces hay muchos datos que registrar, observar lo que es plaga. Entonces uno, a pesar que no somos especialistas en plagas, pero uno pregunta, consulta, investiga. Los ayudantes conocen ya, digamos, bien lo que es plaga, cultivo, entonces pueden hacerse ayudar con ellos en caso de que observen plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, cada etapa del cultivo ustedes tienen que saberlo explicar, ¿no? A los cuántos días germinó, cuándo lo sembraron, a los cuántos días germinó, después cuando aparecen sus primeras hojas, después registrar la altura de plantas por metro lineal y el ciclo del cultivo, ¿no? Porque mucho influye dependiendo de la variedad, no todos los cultivos, digamos, no todos los cultivos, por ejemplo, si fuera soya, tienen el mismo ciclo. Hay material que es de ciclo corto, de ciclo más largo, de crecimiento determinado, de crecimiento indeterminado. Entonces, hay muchos datos que registrar, jóvenes. Ustedes tienen que estar pendientes de su cultivo. Entonces, esos son los buenos agrónomos, los que realmente son detallistas y observan, investigan por qué no germinó, cuál es la causa, por qué no creció, por qué no tiene, digamos, la altura que debe tener ese cultivo, esa variedad. Entonces, tomar en cuenta eso, que la práctica es un 50% y se evalúa en campo. O sea, yo voy a ir a evaluar en el campo, les voy a preguntar a ustedes, digamos, sobre todo el proceso del cultivo hasta donde se pueda tomar, digamos, los datos, ¿no? Bien, con esto me despido, jóvenes, y será hasta la próxima clase.